muchas gracias por la invitación. Me siento como en un campo minado. Voy a tratar de no, de no pisar ninguna porque el tema justamente de políticas lineales y políticas no lineales conlleva a uno a meterse en terrenos un poco confusos donde el ámbito político es ampliamente disruptivo y a veces tiene confusiones acerca del tema de lo que significa realmente la política. La política no es el Estado, la política tampoco es aquella cosa del gobierno, la política es un asunto de vida, así como la complejidad. Bien lo decía Foucault en Microfísica del Poder o Guattari cuando hablaba de micropolíticas, que el asunto era muy molecular, muy celular. Entonces, sobre eso quiero hacer una relación. Y el tema de las tecnologías convergentes, justamente lo que quiero hacer es como una relación híbrida, más una integración, porque a mí me parece que hoy el tema de los saberes y del conocimiento implica también una serie de polarizaciones en las cuales es mejor insertarnos en unos campos de inteligencia. La inteligencia está distribuida y ya no solamente la inteligencia la poseemos los humanos. La inteligencia está distribuida en materiales, en bacterias, en células, muchas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que ir pensando la cosa. Entonces, una cosa que me parece que es un terreno difícil hoy en día de abordar, porque nos estamos metiendo como en muchas definiciones, es el tema de la inteligencia artificial. He escuchado en algunas conferencias y algunas ponencias que las tecnologías son herramientas. No, las tecnologías son sistemas y procesos abiertos para pensar, para aprender a pensar. Entonces quiero dejar ese primer concepto para alejarnos un poco de esa perspectiva de que nosotros los humanos tenemos que controlar. No, resulta que los humanos, en la medida en que nos estamos inventando categorías y estamos empezando a hacer una serie de relaciones para que nosotros podamos entender, desconocemos a otras especies. En una diapositiva que tengo más adelante les voy a mostrar un dato que justamente sorprende porque vamos a mirar algunos aspectos que es necesario pensar cosas. Por ejemplo, en estas generalidades a mí me parece interesante empezar a plantear, por ejemplo, el tema de los actantes. El tema de los actantes, los actantes es un concepto que viene de Bruno Latour y es justamente para pensar en esos otros organismos que están justamente por fuera de nuestro orden humano. Desde muchos siglos atrás estuvimos siempre encima de la pirámide. Resulta que hoy en día ya no estamos encima de esa pirámide. Somos una especie más, como especie humana, al igual que otras especies en el planeta. Entonces, esos actantes hoy en día tienen un carácter eminentemente artificial. Y entonces, ese sistema artificial justamente nos ha enseñado a entender que, además, hay otros organismos que tienen la capacidad, por ejemplo, de interactuar, de pensar, los chatbots, etcétera, que tenemos hoy en día, tienen la capacidad justamente de inmediatamente de actuar en múltiples relaciones, de hacer sumatorias, de hacer incluso, una cosa sorprendente es que, por ejemplo, cuando un rover en Marte toma una foto de lo que es un escenario por allá, un paisaje desconocido para todos nosotros, el robot toma la iniciativa de tomar esa foto y la envía. Esa imagen tiene una velocidad tecnológica increíble de femtosegundos, es decir, 10 a la 19. Si ustedes quieren hacer la operación, coloquen el 10 y 19 ceros y empiezan a contar de atrás para adelante y verán que tenemos cuatrillones de segundos, o sea, una cosa muy rápida. Desde Marte, ese robot envía la imagen o las imágenes, llegan a la NASA y la NASA reproduce a través del Internet una serie de relaciones para que nosotros conozcamos. Entonces,
Y eso fue tan sorprendente que yo recuerdo una experiencia con un estudiante de pregrado, y una vez que yo mostré una imagen de esas y conté eso, me dijo, en mi pueblo nunca me han enseñado eso. ¿Cuál es su pueblo? No, tal pueblo de Boyacá. Entonces yo dije, no, pues ahí está el asunto. Mientras uno está hablando de otros tipos de inteligencias, de conocimientos, de saberes, resulta que estamos enfrascados en cosas que a veces son inocuas y son realmente poco posibles de que avancemos en temas de conocimiento y de inteligencia. Entonces, me parece que ese es un tema fundamental. En estas elipses me gustaría centrarme un poco en la elipse amarilla de los sistemas sociales. O sea, los sistemas sociales no son solamente de las organizaciones nuestras, están incluidas los otros sistemas, porque hay insectos sociales, hay otro tipo de organizaciones, parvadas de pájaros, etcétera, cardúmenes de peces, y son organizaciones sociales. Entonces, sobre eso justamente tenemos que hacer como una ruptura. En el tema, por ejemplo, de las políticas no lineales, me parece que un aporte interesante que ha hecho Bruno Latour es justamente aproximarnos a que hay un nuevo conocimiento de unos nuevos portavoces. ¿Qué nos está diciendo el río? ¿Qué nos están diciendo las selvas? ¿Qué nos están diciendo los animales de compañía? Los seres de compañía, etcétera. Entonces ellos tienen unas voces y son esos portavoces que justamente hacen que la coexistencia con nosotros tengan esa opción interesante para poder compartir dimensiones, entornos. Yo creo que a veces nosotros estamos bastante equivocados cuando decimos el territorio. Cuando estamos observando el territorio es lo que vemos al frente, pero apenas hacemos así, vemos la luz, vemos el sol, vemos las estrellas, entonces ya no estamos en el territorio, estamos en el cosmos. Entonces me parece que justamente a veces nos inventamos cositas, categorías, para poder entender lo que nosotros necesitamos. Yo invitaría a que justamente no inventemos categorías. No hagamos más categorías para que hagamos una comprensión antropocéntrica de lo que nosotros podemos observar. Hay situaciones mucho más emergentes, complejas, que justifican la posibilidad de entender esos otros mundos que no conocemos y que no percibimos. Nosotros tenemos que entender que los humanos, la especie humana, tenemos bastantes limitaciones, y esas limitaciones tienen que ver con aquellos mundos que no percibimos. Un mundo que no percibimos, por ejemplo, sino a través del microscopio o a través de telescopios. Entonces lo que nosotros observamos, sentimos, pues es realmente un poco atrasado. Entonces me gustaría seguir preservando eso. En el tema, por ejemplo, de bioseguridad, que es un tema también, por ejemplo, de las políticas de Estado y de las políticas gruesas que nosotros conocemos, intentamos justamente que ese ámbito de las políticas de bioseguridad tengan algún efecto de control. Entonces tenemos una cantidad de expresiones que tienen que ver con ese ámbito de las políticas gruesas y que de alguna manera, por ejemplo, tienen que ver con esos dominios que hoy en día son imparables. Por ejemplo, las tecnologías digitales tienen la capacidad de ofrecernos otras alternativas. Aquí veo mucha gente usando el chat, usando el WhatsApp, etcétera, y eso es justamente una relación de cómo esas tecnologías tienen la capacidad de absorber mucho tiempo y muchas condiciones para que nosotros tengamos la opción de estar distribuyendo situaciones, información, etc. Entonces, el tema de la bioseguridad es un tema que a nivel, por ejemplo, de dispositivos de control, sigue siendo una cosa que sigue siendo, dijéramos, imperante. No es sino ver lo que está sucediendo, por ejemplo, con Trump, donde el tipo quiere imponer una serie de cosas y son un poco hegemónicas, pero me parece que no tiene mucha relación amplia de pensar. Todavía seguimos pensando. Hay una serie de autores también que han pensado, por ejemplo, hacer códigos de ética para controlar la inteligencia artificial. Y pues, ¿a dónde apunta todo eso? Es justamente la posibilidad de seguir pensando cómo la inteligencia artificial sí nos puede enseñar algunas cosas
interesantes, por ejemplo, a través de los plantoides, que son situaciones robóticas donde es posible que entendamos a través de los plantoides lo que dicen los signos de las micorrizas, que es el Internet de las plantas, con el Internet nuestro, que es semántico. Entonces, sobre eso me parece que tenemos que hacer como una mediación. Respecto a esta economía global, que me parece interesante también tocar el tema, y es porque en torno a la economía global estamos colocando un límite. Y yo creo que el tema de la globalización o el tema de pensar estos ámbitos donde se trasciende justamente desde esta perspectiva eminentemente global, donde políticamente estamos viendo solamente las naciones y los entornos en los cuales nosotros podemos transaccionar económicamente, es aquí, en este planeta. Pero si pensamos exoplanetas y otras relaciones en la galaxia, seguramente esta economía global se va a quedar corta, porque justamente esta perspectiva de pensarnos como el globo nomás nos está generando unas inquietudes sobre cómo hacer, por ejemplo, una ampliación mucho más potente de todos estos temas. Las políticas no lineales en general son los sistemas no lineales, son sistemas abiertos, son sistemas que tienen el compromiso de integrar, y ahí estaría un ámbito interesante de la complejidad. O sea, las políticas no lineales o los sistemas no lineales son sistemas simples con los cuales se reorganizan a nivel de cooperación y a nivel de otro tipo de relaciones todas las especies que justamente nos rodean. En el foro anterior decían Carlos Maldonado que nosotros realmente tenemos una cuestión muy interna, y es que somos ampliamente, como decía Lynn Margulis, un costal de bacterias. Si nosotros miramos mínimamente nuestro organismo, tenemos más o menos unos 12 kilos de bacterias cada uno de nosotros. Por eso podemos hacer fotosíntesis, podemos hacer comer, etcétera, y un poco de cosas. Entonces, alguien me dijo una vez en una maestría de acá de la universidad, cuando yo dije que teníamos 12 kilos de bacterias, dijo, mañana bajaré 12 kilos. Entendió mal el asunto, porque es que las bacterias nos permiten todo. Sí, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí en este auditorio es que todas las bacterias, las cianobacterias, están pendientes de cooperarnos, de poder que estemos juntos. Así lo podemos hacer en un estadio, en un concierto, ir en un bus, etc. Podemos estar gracias a que las bacterias están interactuando para cooperarnos. Hay algunas bacterias letales, la E. coli nos puede matar, una sola bacteria lo puede matar a uno. Pero hay otras bacterias que son ampliamente benéficas y tienen la opción, por ejemplo, de entregar estos escenarios de vida. Voy a entrar acá en materia de un tema que a mí sí me gusta, y es justamente el de las convergencias tecnológicas, con la sigla NBIC, Nano, Bio, Info, Cogno, Tecnologías. ¿Por qué en este tetraedro, donde está expuesto acá, que lo tomé de Raúl Trujillo, una publicación que hicieron en el año 2013, en conjunto la organizó Carlos Maldonado y otros autores, y basándose un poco en una ilustración bastante interesante que hizo Rocco y Bainbridge, pues establecieron una serie de relaciones. Entonces, a mí me parece que las convergencias tecnológicas hoy en día son una posibilidad importante para pensar qué tipo de producciones estamos haciendo. Entonces, en las convergencias tecnológicas, esas escalas nanométricas vienen a tener mucha relación. Entonces, en la primera parte de arriba, donde está lo nano, y baja uno hacia la información, es que uno a escala nanométrica tiene la posibilidad de encontrar una serie de informaciones donde es posible, por ejemplo, que se construya esta relación interdisciplinaria, procesos de innovación,
porque los procesos de innovación y desarrollo tienen esa perspectiva de pensar qué es lo nuevo que vamos a decir en un contexto académico, en un contexto social, en un contexto de pluralidades muy diversas. En la otra relación de lo bio y lo cogno es justamente cómo pensamos aquello que procesa información, que en general todos los sistemas vivos procesamos información ampliamente y que de alguna manera esa producción está en las escalas muy pequeñas. La producción de nanomateriales, la producción de hibridaciones a escala nano, eso no es nuevo, eso viene incluso de los sistemas biológicos desde hace mucho tiempo. Un solo caso que podría citar acá es la Victoria regia del Amazonas. Es una planta bionano, al igual que muchas otras, y tienen la capacidad nano. Nosotros tenemos la capacidad nanotecnológica también de estar integrando cosas. Por ejemplo, las neuronas y las células, si uno hace alguna acción rápida, el hecho de solo poder respirar, tenemos ya unas acciones cuánticas que están muy cercanas a nosotros. Todos los sistemas vivos procesan ese tipo de información a escalas muy pequeñas, a escalas nanométricas. Entonces me parece que las convergencias justamente empiezan a situar dos cosas. Una cosa que me parece interesante de notar y destacar es que justamente las políticas duras proveen campos de conocimiento y adquieren recursos, proveen recursos, distribuyen recursos para que existan investigaciones y para que se puedan, por ejemplo, establecer nexos con campos como la nanociencia y todo ese tipo de cosas donde ya no solamente lo que cuenta es el bienestar humano. Hoy en día la nanotecnología con la biotecnología producen una serie de relaciones interesantes, por ejemplo, para pensar en los campos hacia otras especies, hacia materiales, hacia la medicina. Yo cuando estaba viendo en la conferencia anterior el tema de los objetivos del milenio, veía que algunas cosas todavía están muy centradas en el bienestar humano. Solamente hemos pensado en el bienestar humano. En todo este contexto de las guerras, yo siempre escucho que hay determinados muertos humanos, pero nadie dice, oye, se dañaron tantos ecosistemas, se perdieron tantos ecosistemas, etc. Me gustaría destacar el ejemplo del bosque rojo. El bosque rojo que queda entre Ucrania y Rusia. Una vez que se hizo la explosión de Chernobyl, los hongos y las plantas se hicieron cargo de la radiación y por eso se volvió rojo. Si ustedes buscan y datan todo ese tema en Google, encuentran que ese bosque es rojo. La radiación está allá. Entonces, Naciones Unidas y otro grupo de gente pensando en el asunto dijo, no, tenemos que declarar que ese bosque rojo nadie lo toque, nadie atente contra ese bosque porque seguramente ese bosque se incendia nuevamente y entonces nos volvemos a irradiar todos y es posible que la especie humana desaparezca. Entonces, ese es un solo ejemplo de la inteligencia, por ejemplo, que tienen las plantas de tratar de asumir ese tipo de cosas. Bueno, y hay innumerables ejemplos de inteligencia donde uno cree que las plantas no se mueven, que son insensibles. No, pues resulta que las plantas comunican, las plantas tienen la capacidad, por ejemplo, de desplegar conocimientos, de adaptarse, de generar sistemas de comunicación y entonces tiene una cosa majestuosa y es que las plantas, a través de la fotosíntesis y con las alas de los insectos, tienen la capacidad de generar otro tipo de relaciones de comunicación. Las mariposas monarca que vuelan, por ejemplo, 5.000 kilómetros desde México hasta Canadá, ida y vuelta, uno dice, bueno, si una mariposita puede durar máximo 30 días, ¿cómo es posible que tengan esa capacidad de ir y volver y volar 5.000 kilómetros? No, resulta que hay un proceso de transmisión cognitiva de generación en generación donde todos los capullos de esas mariposas están adquiriendo el conocimiento de que sí, van volando y después de una
tercera, cuarta generación tienen la capacidad, por ejemplo, de ir haciendo los vuelos. Entonces, hay muchos ejemplos biológicos que podríamos citar de esta perspectiva. En estas tecnologías disruptivas también, en este primer cuadro, yo destaqué algunos puntos, pero puse en amarillo realmente un concepto de última generación, que es el concepto de James Lovelock acerca del Novaceno. Un problema preocupante que tenemos hoy en día en torno al planeta y en torno a la humanidad es el excesivo calor. Con el Novaceno resulta que se están generando o se pueden generar unas hiperinteligencias que permitirían, por ejemplo, que esas hiperinteligencias tengan la capacidad, por ejemplo, de resolver el calor, de resolver, bajar la temperatura. Igual hay otras expresiones del Chulutzeno, el Novaceno, el Algoriceno, el Plantacioceno, y son expresiones que de alguna manera dan cuenta de un fenómeno que empezó hace mucho tiempo atrás, miles de años, que es el Antropoceno. El Antropoceno no empezó con la Revolución Industrial, empezó mucho antes. Entonces, eso justamente lo propone James Lovelock, y él sitúa como la máquina de vapor, pero realmente ahí no está el problema. El problema realmente viene de mucho más atrás, con los problemas de las glaciaciones, etc. Y entonces el permafrost, cuando hubo temas de glaciación, cayó el hielo y el popó de los animales, de los renos y demás, se congeló. Ahora que tenemos mucho calor y que se está descongelando, vuelve a subir gas metano y entonces tenemos unos problemas serios de contaminación. Entonces, esos problemas serios de contaminación pues tienen que ver con problemas asociados con la luz ultravioleta, que para nosotros, para los humanos, es nos afecta mucho. Pero hay otros organismos, como las plantas, que tienen la recepción de la luz ultravioleta y generan enzimas, generan energía y otro tipo de cosas. ¿Cómo lo hacen? Aún no hemos descubierto cómo lo hacen. Entonces, tenemos una propuesta novedosa. Entonces, y la CNBIC, justamente quiero destacar un ejemplo de Colombia. Cementos Argos decidió meterse con las tecnologías disruptivas a producir cemento a partir de arcillas calcinadas. Entonces, esas arcillas calcinadas evitan, por ejemplo, que tengamos mucha más contaminación. Estos edificios en los cuales nosotros tradicionalmente estamos habitando es una producción permanente de dióxido de carbono. No importa si llevan 50, 70 años, seguimos emitiendo dióxido de carbono por la reacción de los concretos, los aceros, etcétera, y ese tipo de cosas, los cambios abruptos de temperatura que estamos teniendo. Entonces, me parece interesante destacar ese tipo de ejemplos. Lo otro es el tema epistemológico. El tema epistemológico a mí me parece que es un tema más de conocimiento y de inteligencia, donde no necesariamente tenemos que seguir pensando que la inteligencia artificial es una herramienta, como lo había anunciado antes, sino que es un proceso y un sistema con el cual estamos aprendiendo a pensar. Mancuso, justamente, Stefano Mancuso nos decía que puede enseñarnos la inteligencia artificial en la medida en que logre traducir la relación entre lo que están emitiendo en signos las plantas y nuestro lenguaje. No importa si es una lengua indígena, un inglés, un francés, cualquier otro idioma, español. En todo caso, esa condición de lenguaje semántico con los signos que nos emiten las plantas no los estamos comprendiendo. Entonces, seguramente tendremos que acudir a inteligencias artificiales que permitan hacer este tipo de relación. Aquí quiero hacer una distinción. Yo sé que me estoy metiendo aquí en un campo minado, pero realmente no se trata de eso. Se trata justamente de pensar que cuando uno hace esta relación de los saberes, realmente los saberes están incluyendo cosas, por ejemplo, para que en el mundo duro de la política se tomen decisiones un poco hegemónicas de biopoder y
Incluso todos los saberes que están asignados a la enseñanza, los saberes pedagógicos y demás cosas, terminan siendo un objeto ampliamente manejado por ideologías. Y entonces a mí me parece que el ámbito de los saberes no podría ser estar estancado ahí. Tendría que evolucionar y transformarse un poco con estas relaciones interespecies, estas propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con otras heterogeneidades, con identidades que son múltiples y que de alguna manera tienen que ver con el tema de las biosemióticas, que justamente las biosemióticas tienen que ver con aquello que yo enunciaba al inicio, y es que realmente, ¿qué nos están diciendo los ríos, los bosques, los animales, otras organizaciones de especies que justamente hemos desconocido? Nosotros a veces estamos enseñando cosas a partir de la moral y de la ética, pero estamos pisando la oruga y le estamos enseñando eso al niño. No, a mí me parece que hoy en día tenemos que hacer una ecología completamente distinta. Desde la primera definición de ecología que enunció Ernest Haeckel en 1862 a la fecha, hay cerca de 45 tipos de ecologías. Una ecología de la cual tenemos que seguir pensando, por ejemplo, son las ecologías artificiales o las ecologías cognitivas. ¿Cómo se distribuye ese tipo de conocimiento? En las ecologías artificiales es porque realmente en el mundo que habitamos, por eso no me gusta mucho el mundo real que dice Edgar Morin, porque si uno mira, yo estaba viendo que hace un rato estaba Juanita acá, ese era el mundo real, pero Juanita ya no está en mi conferencia. Entonces la realidad cambió. Entonces así está cambiando el mundo está cambiando de manera permanente, entonces uno no puede mirar solamente la realidad de lo que está pasando, porque la realidad es cambiante. Y entonces, frente a eso, tenemos que justamente destacar otro tipo de relaciones. En el mundo de las inteligencias distribuidas, pues me gustaría hacer una relación de este tipo de ecologías, pero también de cómo a través de las inteligencias hay otros aspectos que son de cooperación, de resiliencia, y tienen que ver con una escala que ya trasciende lo que yo proponía en la economía global. Es decir, que aquí ya realmente la importancia de las inteligencias que se distribuyen a través de redes neuronales y demás, tienen la posibilidad, por ejemplo, de encontrar unos sistemas mucho más distribuidos. Entonces, eso es lo que se llama, por ejemplo, hoy en día, en términos de Connolly, políticas de enjambre. Bueno, estas son como relaciones a las cuales un poco he hecho alguna alusión y tienen que ver con esos mundos posibles que se están configurando en torno a sistemas cognitivos como son los sistemas virtuales. Yo veo que todo el mundo hoy en día, en los ámbitos especialmente académicos, tiene la capacidad, por ejemplo, de bajar la información, y hay una información circulante que es importante también hacerle como una disección para saber qué información le sirve a uno. A nosotros en el campo de la investigación, pues justamente nos interesa explorar ese tipo de distribución del conocimiento. Esta es otra relación que desarrolló un poco Joaquín Serené acerca, por ejemplo, de cogniciones distribuidas, basado en una experiencia teórica que propuso Katherine Hayles acerca, por ejemplo, de esa distribución. Y entonces me parece importante entender dos cosas. Una es que ya no estamos en esa cibernética que se inventó en los años 45 por Wiener, sino que estamos en una cibernética completamente distinta. Esa cibernética tiene que ver con la integración de múltiples sistemas y también de la web semántica 5.0. La web semántica tiene que ver con esos adelantos que hoy en día tenemos en torno a los sistemas de comunicación, que son amplios y son complejos. Me gustaría llegar a este punto, y es que Stefano Mancuso publicó hace algunos años la relación de cómo somos
como especie en el planeta. En el planeta somos realmente el 0,01%. Somos una especie pequeña. Entonces, uno tendría que preguntarse si con esa proporción tan pequeña es posible que sigamos hablando de derechos humanos, de derecho a, todo, a un poco de cosas que hemos tratado de imponer a través de la política. Realmente lo que nos toca es como reflexionar acerca de este porcentaje. Entonces, frente a este porcentaje, me gustaría pasar a los sistemas emergentes. En los sistemas emergentes hay una base que es justamente unas crisis en las cuales nosotros estamos inmersos. Hay unas iatrogenias sociales que no solamente obedecen a los temas que está acumulando la especie humana, sino que otras especies están acudiendo a ser justamente iatrogénicas. ¿Qué es la iatrogenia? Cuando uno va al odontólogo a que le cubren una muela y sale enfermo de 5 muelas. Esa es una iatrogenia. Entonces, pensemos qué tipo de iatrogenias sociales estamos generando y cómo vamos avanzando en los sistemas emergentes hacia la vida. Y la vida, obviamente, una vida pensante. Pero me gustaría concentrarme en los temas emergentes que van a ser como los cambios de futuro. Es decir, el mundo al cual estamos avanzando, que tendría que trascender esa condición de real, es justamente la posibilidad de pensar en la emergencia, por ejemplo, que tenemos a través de las hiperinteligencias, de la sostenibilidad, de las ecologías y un tema cuántico que nos deviene justamente porque estamos en una época donde hay una serie de entrelazamientos que nos permiten justamente pensar en cómo se entrelazan unas cosas con otras. Entonces, a partir de las emergencias, me parece que hay un campo creativo importante para entender una cosa que no hemos comprendido, y es que hemos separado naturaleza y cultura por una parte, y resulta que hay autores, muchos autores que están proponiendo el continuum naturaleza-cultura. El continuum naturaleza-cultura implica que de alguna manera tengamos la opción de establecer en la cultura, que no es solamente especificidad de los humanos, sino también de otras especies, tengamos la opción, por ejemplo, de incluir, de integrar tecnologías y otro tipo de vínculos necesarios. Entonces, la relación naturaleza-cultura implica esa condición de podernos juntar para que tengamos la opción de desarrollar cosas. Entonces acá pues están los principios que realmente serían interesantes en esas políticas no lineales y que son objeto de pensar aquellos sistemas que son no lineales. Entonces, invito justamente a que pensemos en esos asuntos que son supremamente interesantes para pensar cómo hacemos hoy en día simbiosis, cómo podemos establecer otro tipo de conexiones que realmente sean interesantes a nivel de distribución. Por eso mi insistencia en pensar justamente en el campo de las inteligencias. Bueno, voy a terminar con esta diapositiva para darnos acá un espacio de inquietudes y de resonancias. Entonces, en la parte de arriba de la imagen están esos sistemas nano, chatbots y demás cosas que tienen la posibilidad de estar por todo el entorno nuestro desarrollando cosas y desarrollando niveles de relación con luz ultravioleta, luz infrarroja, lo que hacen justamente los sistemas biológicos de las plantas. Todos los sistemas de Internet, como la imagen de abajo, que se llama el Internet de las plantas, es el WOOD, realmente es toda la relación que a nivel del subsuelo, que no conocemos, es como la investigación. La investigación, cuando uno hace una investigación, pues no ha descubierto qué es. Entonces, realmente está por debajo, está oculta. Entonces, las plantas están comunicándose a través de las micorrizas y a través de otros organismos que tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer simbiosis con virus, con otros organismos, comunican cosas, comunican situaciones de
por ejemplo, de defensa, de generar enzimas, de alimentos, etcétera, para que las plantas estén activas en todo momento. Nos están enseñando cosas. Desafortunadamente, tenemos una brecha en esas dos condiciones, pero hoy en día los científicos se han inventado una cosa que se llama plantoides. Los plantoides son organismos robóticos que van a ser capaces de interpretar esos signos que emiten las plantas con nuestra web semántica, que la tenemos en el Internet. Entonces, les quiero dejar este mensaje finalmente para que podamos poder tener un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón, me quería devolver un minutico. Quiero hacer señalamiento de esta matriz, porque es un mapa conceptual en el cual nosotros podemos seguir pensando qué es lo que tenemos que proponer en los sistemas educativos. Si logramos entender que esos sistemas educativos son sistemas abiertos. Y entonces, por una parte, tenemos varias revoluciones: la revolución de la mente, la revolución de la materia, la revolución de los conocimientos, etc. Pero en el centro tenemos unos asuntos centrales que tienen que ver con aquello que se descubrió o se reveló en el 2005 por Craig Venter, que fue el mapa genético. Después de que apareció la revelación de ese mapa genético, apareció la proteómica. Hasta el momento no ha habido un mapa de proteínas, pero sí han empezado a abrirse otros campos que tienen que ver con el tema epigenético. El tema epigenético tiene que ver un poco con la información exterior que vamos asumiendo. Yo creo que el ADN nuestro, después de leerse en un libro, después de este congreso, después de esta conferencia, aspiro a que tengamos una transformación en la manera de pensar. Y en los últimos 20 años hemos tenido unas realmente revoluciones interesantes. Por ejemplo, en el bosón de Higgs, la partícula que estaba perdida y que a través del atractor de drones logró hacer, eso es un escenario de casi 60 kilómetros lleno de equipos y de máquinas para poder detectar ese tipo de partículas. Entonces se han venido apareciendo otro tipo de cosas: conectomas, nanochips, biochips, todo ese tipo de cosas. Hoy en día los tenemos a la mano, están en nuestros celulares, los tenemos a la mano. ¿Producto de qué? De un tema que hacen justamente las políticas duras con los sistemas que realmente interesan que sigamos conociendo y abriendo campos de conocimiento. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de las tecnologías convergentes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Tenemos espacio para 3 preguntas. Ya veo una. Muchas gracias por la palabra primero. También por la exposición. Creo que fue una exposición bastante amplia entre lo que reconocemos como lo que significa la complejidad de la política. Creería, y pues no sé, me tomaría la palabra para pensar o crear lo que es la política de la vida, porque creo que ahí aparece la biosemiótica, aparece el lenguaje de esos sistemas ecosistémicos que indirectamente están dentro de nosotros, pero que también somos parte de. Entonces la pregunta es, pues, es evidente que la dinámica cultural se tiene que transformar no solamente con el conocimiento o con el aprendizaje, y bajo esa misma dinámica que va emergiendo, como ya lo vemos, las ciencias nos llevan, o bueno, las ciencias de la vida, quería también terminar allí, nos llevan un adelanto en términos del conocimiento de lo que realmente pensamos con lo que hacemos. Bajo esa dinámica la pregunta sería nosotros estamos modelados bajo un sistema que se llama democracia, que emergió hace, no sé, coloquémosle 2000 o 3000 años atrás en Grecia. Ese sistema, desafortunadamente, pues sabemos que tiene múltiples irrupciones donde, por ejemplo, el sistema de los derechos humanos se violan
Aquí tengo una banderita que se llama Un País, que en este momento nosotros vemos enfrente de la misma comunicación de masa o de hegemonía, cómo se violan los derechos humanos y cómo se destruye la vida de un ser, ¿sí?, de un niño, simplemente por la hegemonía de un discurso. Entonces, bajo la misma dinámica de la política de la vida, la misma dinámica de las ciencias de la vida, donde emerge precisamente no solamente el conocimiento, sino una praxis cotidiana, como bien lo estabas mencionando, con las bacterias y que somos plenamente bacterias, pues entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos fundamentar un nuevo sistema que no sea, sabemos que la democracia tiene unos retrasos, cómo podemos avisorar un nuevo sistema de nuevos principios, como ya los detenías allí, donde la biosemiótica no solamente se quede en el aprendizaje, sino se traduzca en realidades de la vida cotidiana, para que nos lleve y nos decante en una ciencia de la vida, donde, por ejemplo, esos principios que anteriormente teníamos como derechos humanos, pues nos lleven a otros principios como la biosemiosis, para entender que somos parte de un todo y que no poder, el simple hecho de converger con un lenguaje, una práctica distinta o una territorialidad distinta, nos destruimos. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que en el asunto democrático es un poco lo que tenemos que justamente pensar. Yo creo que cuando se inventó la democracia en Grecia, el mismo Platón le dijo a Sócrates que mejor no habláramos de democracia, sino de noocracia, del nous, es decir, del campo de conocimiento que implica pensar la vida. Y sobre ese ángulo sí me gustaría de pronto enfatizar. Yo creo que las dinámicas culturales que hemos establecido los seres humanos todavía nos siguen colocando como en la pirámide, y entonces la invitación es justamente a que no nos pongamos en la pirámide arriba, sino más bien abajo, y empecemos a tener una situación distinta. Poco Penrose decía, el asunto de la ética ya no es si es bueno o malo, es un asunto de responsabilidad. Y la responsabilidad nos implica reconocer y respetar a todos los demás. Justamente una analogía interesante que tiene sobre la democracia, a partir, por ejemplo, de los sistemas políticos, lo hace Stefano Mancuso en Inteligencia de las Plantas. Él hace una propuesta democrática de cómo es que las plantas sí tienen sistemas democráticos donde respetan determinadas condiciones de vida entre múltiples especies. Entonces, digamos, para centrar la respuesta, a mí me parece que tenemos que hacer como un replanteamiento incluso de los sistemas culturales. Con esa cifra que yo di de que somos el 0,01% en el planeta, pues realmente uno tiene que ponerse a replantear la cosa de los sistemas culturales hegemónicos dominantes y más bien mirar una relación interespecie. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá. Muchas gracias. Profesora, y muchas gracias por su presentación. Hay dos cosas que me cuestan como un poquito, que me costaron trabajo entender y quisiera que profundizara en ellas. Uno, pues la afirmación de que hay que como superar el tema ideológico, pues fue como yo lo entendí, digamos, en esa nueva propuesta, y sobre todo porque pues uno también podría entender este asunto ideológico como una parte del continuo ontológico cuando hablamos de lo político. Y el otro punto que quisiera también como profundizar es el por qué continuar centrando parte de la discusión de lo político respecto de las decisiones. Entonces cuando usted finaliza dice como bueno, para tomar otro tipo de decisiones, cuando también digamos ese entendimiento de lo político puede ser parte un poco más de ese paradigma de objetividad más determinista, etcétera, y entonces no entiendo bien cómo se compatibiliza con su propuesta. Gracias por la pregunta. Bueno, yo con la afirmación ideológica es porque he visto que hay unas defecciones en lo que se llama la política. Entonces, esas defecciones pues tienen que ver con asuntos económicos, con asuntos de tomar partido por
determinadas cosas. Entonces, yo veo que en esa arena movediza, por eso yo decía, estoy moviéndome aquí en un campo minado, y ese campo minado justamente es lo que genera este tipo de discusiones. Entonces a mí me parece que esta afirmación de seguir pensando en temas ideológicos, yo hice pues acá una relación de ciertos temas que son muy abiertos y que nada tienen que ver con la política. Si uno ve en este momento la política de cualquier gobernante, lo que decimos que está ejerciendo un nivel político, pues yo nunca escucho a un político que hable del bosón de Higgs, que hable de los quarks, que hable de la física cuántica, nada de esas cosas. Entonces, a mí me parece que estamos centrados en unos temas minúsculos, muy pequeños, que incluso son conductuales, y eso es lo que yo llamo un poco el tema ideológico. Y entonces esa afirmación, pues justamente la quiero llevar a que tengamos la opción de mirar otro tipo de campos de conocimiento que están galopándonos en el ámbito de las ciencias de la vida y demás cosas que sí realmente deben ser importantes. El tema, por ejemplo, de las escalas nanométricas para la medicina, que no solamente favorecen a la especie humana, sino a otras especies. Yo quiero destacar, por ejemplo, la relación que tiene de ciencias ómicas la Universidad Javeriana de Cali, donde a través de las ciencias ómicas se han puesto a indagar cuáles serían, por ejemplo, las opciones más interesantes en el tema, por ejemplo, de ampliar los usos de la caña de azúcar, los temas de la energía, etcétera, y este tipo de cosas. Entonces, los campos de las ciencias realmente son campos que es importante mantenerlos como una estructura interesante para propender justamente que tengamos una política completamente distinta. Un poco lo que decía Rosy Braidotti también acerca de políticas afirmativas. Hay unas políticas afirmativas que nos permiten entrar, por ejemplo, en terrenos hacia la sostenibilidad, hacia la diversidad. Entonces, ese tipo de políticas sí estarían un poco más abiertas que esos campos un poco centrados ideológicamente. Y en la segunda, parte de las decisiones que se toman en la política tienen que ver indiscutiblemente con los recursos, tanto económicos como científicos, intelectuales y demás cosas, para que tengamos la opción, por ejemplo, de tener este tipo de vínculos. Yo creo que uno no puede llegar a hacer una producción nanotecnológica de nuevos materiales, por ejemplo, como los tendríamos para la construcción a través de grafenos, si no tenemos laboratorios. Es evidente que aquí tenemos siderúrgicas, ladrilleras y toda la contaminación posible que emerge de ahí. Pero si logramos entender, por ejemplo, que un grafeno es 80 veces más resistente que el acero y tan delgado como un cabello, pues tendríamos otras opciones arquitecturales en los mundos urbanos. Entonces, las decisiones justamente que tienen que ver con esas políticas gruesas y diferente a las políticas no lineales, tienen que ver con una integración y una convergencia, porque sin las dos no se podría estar tomando decisiones al respecto. Doctor, usted tocó un tema que me toca una fibra por acá muy íntima, sobre el bosón de Higgs. ¿Se dejó ver la partícula de Dios? ¿De verdad? Bueno, en esas partículas realmente se estaba tratando de encontrar esa partícula que estaba perdida desde el Big Bang. Entonces, hay muchas injerencias. Yo a veces digo cosas que de pronto me puede pasar lo de Copérnico. A Copérnico lo echaron a la hoguera por decir que el centro del planeta no era la Tierra, sino el Sol. Y lo mismo pasa, la naturaleza no es de color verde, es de color fucsia. Solo que la Tierra hizo hace algunos años, miles de años, un registro para que nosotros tuviéramos la capacidad de percibir el color verde. Si yo digo esto afuera, seguramente me echan a la hoguera, como a Copérnico. Pero lo mismo pasa con la idea del bosón de Higgs. El bosón de Higgs, dijéramos que lo llamaron algunos la partícula de Dios, es porque
hay una diferencia fuerte entre los temas religiosos monoteístas con la relación, por ejemplo, científica de la física y de otras ciencias como la química, que estudiaron fuertemente cómo desde el Big Bang había habido una explosión química, y entonces en esa explosión química hubo una partícula que se perdió. Y esa partícula que se perdió realmente es lo que se llama el bosón de Higgins. En mi concepto, no creo que sea la partícula de Dios. Lo que fue como un efecto publicitario, más ese asunto de llamar la partícula de Dios, pero me parece que es una partícula interesante para entender estos campos de conocimiento que hoy en día benefician tanto a la medicina como a otras especies.